Bueno, hoy nos metemos en una historia que, la verdad, pone los pelos de punta. Vamos a hablar de Pedro Alonso López, el llamado monstruo de los Andes, basándonos en crónicas y relatos de la época. Sí, una historia terrible. Nos vamos a Ecuador, finales de los 70. Aquí imaginarse el panorama. Desaparecían niñas, sobre todo de familias muy pobres, y bueno, casi no salían las noticias. Claro, la policía pues con pocos recursos y la idea de un asesino en serie como que no existía en la región, ¿sabes? Exacto. Y ahí aparece él, Pedro Alonso López. Los relatos lo pintan como un tipo normal, corriente, que nadie notaría. Y este hombre acabó confesando, agárrate, más de 300 asesinatos. ¿300? Niñas. En Ecuador, Perú y Colombia. Una barbaridad. Pues hoy vamos a desgranar un poco lo que cuentan esas fuentes. Quién era, cómo actuó, qué pasó con la justicia y, lo más inquietante, ¿qué se sabe de él ahora? Porque, y esto es fuerte, al final lo soltaron. Sí, esa es la parte más desconcertante quizás. Ok, a ver, para entender un poco. Las crónicas hablan de una infancia suya muy dura. Pobreza, abandono, abusos. Sí, parece que todo eso y luego su paso por la cárcel de joven, donde dicen que sufrió, pero también aprendió a ser violento, pues fue como un caldo de cultivo, ¿no? Lo convirtió en el depredador que fue. ¿Y su forma de actuar? ¿Cómo lo hacía? Pues mira, según se reconstruye, era un nómada. Iba de un país a otro, Colombia, Ecuador, Perú, muchas veces andando, ¿eh? Madre mía. Se metía en pueblos pequeños, se ganaba la confianza, a veces con regalitos, cosas así, para acercarse a las niñas. Niñas muy jóvenes, decías. Sí, entre 8 y 12 años más o menos. Casi siempre de familias sin recursos, muy vulnerables. Se las llevaba lejos y, bueno, las estrangulaba. Hay relatos que dicen que incluso volvía tiempo después a donde había dejado los cuerpos. ¡Qué horror! Y lo curioso es cómo lo pillaron, ¿no? Que no fue la policía directamente. No. Lo detuvieron en Ecuador, cerca de Ambato, en 1980. Fue un grupo de comerciantes indígenas en un mercado. Lo vieron intentando llevarse a una niña y lo pararon ellos mismos. Eso ya te dice cómo estaba la cosa. Totalmente. ¿Y ya en comisaría? Pues ahí soltó todo. La confesión fue brutal, muy detallada según todos los informes. Más de 300, dijo. Y colaboró, ¿verdad?, para encontrar los cuerpos. Sí, eso es clave. Llevó a la policía a varias fosas comunes. Solo en una zona de Ecuador, gracias a él, encontraron más de 50 cadáveres. Pero claro, aquí viene una cosa. ¿El qué? Que él confesó más de 300, pero judicialmente, solo en Ecuador, le pudieron probar unos 110. Ah, vale. ¿Y eso por qué? Pues seguramente por las limitaciones de la época, ¿no? Forenses, de investigación. Era difícil conectar todos los casos. Claro. Y entonces llega el juicio, en 1980. Las crónicas dicen que él estaba como si nada, frío, contando las cosas. Sí, una frialdad pasmosa, describen. ¿Y la sentencia? Esto es lo que más choca al leerlo. Le cayó la pena máxima que había en Ecuador entonces. 16 años. 16 años. Piénsalo. Por más de 100 asesinatos probados y 300 confesados, es que Es difícil de creer. el Código Penal de Ecuador en esa época, pues, no estaba preparado para algo así. No había penas acumulativas como ahora o penas tan largas para asesinatos múltiples. Ya. Y encima, el tío va y suelta en el juicio, y esto lo citan varias fuentes. Me arrepiento de no haber matado más. Si me sueltan, lo volveré a hacer. No me digas. Qué barbaridad. Y lo peor es que, bueno, casi se cumple, ¿no? Salió. Cumplió los 16 años, enteritos. Y en 1994, a la calle. Por buena conducta parece ser. Increíble. Y como era colombiano, lo deportaron a Colombia. Allí estuvo un tiempo corto en un psiquiátrico, pero como no tenía causas pendientes allí, pues lo soltaron. ¿Y entonces? ¿Desaparece? Exacto. Se esfumó. Interpol lanzó una alerta y todo, pero
ya era tarde. Y no se ha sabido nada más. Ha habido rumores, alguna supuesta entrevista por ahí en 2002 donde decía que había cambiado y tal, pero nada confirmado oficialmente en las fuentes que hemos visto. Nada. A día de hoy, nadie sabe dónde está, ni si está vivo o muerto. Un misterio total. Entonces, resumiendo un poco esta inmersión en el caso, tenemos a uno de los peores asesinos en serie de la historia, cuya captura y juicio dejaron en evidencia las fallas de los sistemas judiciales de la época en Sudamérica. Eso es. Y el hecho que es muy perturbador de que alguien que confiesa semejantes atrocidades cumpla una pena relativamente corta y, bueno, se pierda en el mundo. Deja un legado de miedo, de incertidumbre muy grande en 3 países. Es como una sombra que sigue ahí, ¿sabes? Porque no saber qué fue de él impide cerrar el capítulo. Vamos a analizar su modus operandi, la vulnerabilidad terrible de las víctimas y, claro, las respuestas institucionales, que fueron, bueno, bastante desconcertantes. Lo que llama la atención, aunque sea de forma macabra, es cómo pudo operar tanto tiempo y en varios países. Empecemos por las víctimas. Las fuentes lo pintan como una tragedia enorme. López confesó más de 300 niñas. Más de 300, aunque recuperados fueron menos de 50 cuerpos, ¿verdad? Sí, menos de 50. Y muchas sin identificar. Niñas de 8 a 12 años, casi siempre indígenas o de zonas rurales muy pobres. Hay una idea que golpea fuerte al leer esto. Eran como invisibles ya antes de desaparecer. Parece que nadie las buscaba de verdad. Y eso, yo creo, apunta a un fallo social muy profundo. La vulnerabilidad no era solo de la niña, era del sistema. La pobreza, el abandono, la falta de medios policiales en ciertas zonas, todo eso creó un terreno fértil para él. López elegía muy específicamente a niñas solas, desprotegidas. Las engañaba fácilmente. Y operaba en Colombia, Ecuador, Perú. Un rastro terrible. Y la historia se vuelve aún más increíble. Porque en 1994, López sale de prisión. ¿Cómo? ¿Por qué? Por buena conducta. No me digas. Sí, por buena conducta. Lo entregaron a Colombia, estuvo un tiempo muy breve en un psiquiátrico y allí, bueno, lo declararon no peligroso. Y quedó libre otra vez. Libre. ¿Y desde entonces? Desaparecido. Nadie sabe dónde está. Se convirtió en un fantasma. Esa liberación y la desaparición es quizá el fallo más flagrante de todo, ¿no? Demuestra lo difícil que es manejar a criminales con este perfil cuando cumplen sentencias tan limitadas. Deja una amenaza ahí, latente. Un miedo que no se va. Interpol lo busca, sí, pero nada, sin rastro. Es una sombra que sigue ahí. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado? Pues impunidad, dolor sin cierre para cientos de familias, un recordatorio de esa vulnerabilidad sistémica. Sí, su caso se convirtió en una leyenda negra casi, un símbolo del mal que puede operar bajo la superficie y de la necesidad de proteger a los más indefensos. Expuso fallos institucionales enormes y dejó una cicatriz, pues, imborrable en la memoria de varios países. Desconcertante. Y su desaparición final. Y nos deja una pregunta abierta y muy perturbadora, creo yo. Más allá de López, ¿qué mecanismos tenemos hoy para evitar que fallos así se repitan? Sobre todo en contextos de tanta vulnerabilidad social. ¿Hemos aprendido de verdad la lección? Esa es la cuestión. Un último pensamiento para reflexionar. Mientras no sepamos dónde está López, su sombra persiste. No solo como criminal, sino como un símbolo de las grietas que quizás aún tenemos en la protección de los más inocentes.